Bueno, pues a continuación vamos a exponer un tema que se llama capacitores. Un capacitor, o también conocido como un condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitadores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Y bueno, ese es el símbolo y ese es un ejemplo de lo que es un capacitor. Las partes de un capacitor. Este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes, ya que solo consta de tres partes esenciales. Una, placas metálicas. Estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas, y el otro componente son dialécticos o aislantes. Sirven para evitar el contacto entre dos placas, para que no haya una sobrecarga. Y la tercera parte es la carcasa del plástico. Cubre las partes internas del capacitor. Y bueno, ahí está un ejemplo de las partes de un capacitor. Ahí se muestra donde tiene las dos placas metálicas y en medio de ellas está el dieléctrico, pues para evitar que haya contacto entre las dos placas metálicas. La función de un capacitor. En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones, siendo esta la terminal positiva, mientras que la otra los gana, siendo la terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Y bueno, ahí en la imagen pues se muestra lo que es la pérdida de electrones y la ganancia de electrones cuando pues está conectado un capacitor a lo que es una fuente de poder. En este caso es pues una pila. El material dialéctico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia la otra. Cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones en cada una. Y bueno, ahí se muestra cuando se le desconecta pues la pila y que solamente se deja pues con el capacitor. Los electrones regresan para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones en cada placa. Los capacitores son los elementos pasivos de un circuito más ampliamente utilizados. Se encuentran en el mercado como unidades fijas y variables, con valores de capacitancia que van desde algunos picofaradios hasta los miles de microfaradios. Algunas aplicaciones de lo que son pues los capacitores pueden categorizarse ampliamente de la siguiente manera. Uno podría ser bloqueo de la corriente continua. Un capacitor no puede conducir corriente continua. Acoplamiento de una señal de un circuito o sistema a otro. La derivación de un resistor en lugar de ir a través de él, para que permita la fácil circulación de lo que es la corriente alterna. La filtración, la sintonización, generación de ondas senoidales, como por ejemplo una onda diente de sierra, almacenamiento de energía. Los capacitores son utilizados
en desarrollar una carga eléctrica suficiente para encender, por ejemplo, la válvula de un destellador o un láser. Los capacitores almacenan energía, pero nunca se van a comparar con lo que es una pila. Una pila para poder almacenar lo que almacena una pila, pues tendríamos que tener un capacitor bastante grandísimo. Bueno, y pues vienen lo que son los tipos de capacitores. Principalmente pues hay 6. Uno son los electrolíticos, los cerámicos, los de mica, los de película, los variables y de doble capa eléctrica o supercapacitores. Bueno, los electrolíticos, pues a pesar de que existen capacitores electrolíticos no polarizados, no son tan comunes como los polarizados. Esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y un polo positivo. Este tipo de capacitores tiene una vida útil predefinida y aunque no se utilicen, se deterioran con el tiempo. Sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de alimentación o para los filtros. Para identificar la terminal de estos dispositivos solo basta con buscar la franja de color dentro de la carcasa o también identificando la terminal más corta. Y bueno, los cerámicos, algunas de sus características pues principales son que no tienen polaridad, que tienen un código impreso en una de sus caras, ahí se puede notar, de los cuales los primeros 2 números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se le agrega. El valor siempre viene codificado en pico faradios. Se utilizan para filtros, osciladores o para acoplar diferentes circuitos. Una de sus desventajas es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y voltaje. No son tan resistibles. Bueno, los de película. El material utilizado para este capacitor es el plástico. Son no polarizados y tienen una capacidad de autorreparación. Se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. Y pues los de mica se utilizan cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo. También cuando se tiene una carga eléctrica alta. Se utilizan pues principalmente en aplicaciones industriales de alto voltaje, amplificadores de válvula y cuando la presión es uno de los factores importantes. Y pues están los de doble capa eléctrica o supercapacitores. Estos son como los electrolíticos, pero almacenan miles de veces más la energía. Los convencionales por los regular están en el orden de los microfaradios y estos supercapacitores pueden llegar al orden de 3000 faradios. Y pues están los variables. Estos capacitores tienen la ventaja de poder variar su valor dentro de los rangos establecidos por la fabricación. Esto se logra gracias al desplazamiento de las placas conductoras. Se utilizan también en filtros y en aplicaciones de sintonización. Y bueno, pues es todo referente a lo que son los capacitores y algunos tipos de capacitores que existen y que hay en el mercado y que son los que más se utilizan. Y pues sería todo.